Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Juan Chinome, Santiago Matallana, Jair Real y Laura Hernández. En este video continuaremos con el diseño del motor V8, centrándonos en el bloque y el cigüeñal. Después de haber desarrollado previamente la biela, el eje y el pistón, avanzaremos en el modelado de estas piezas esenciales para completar el ensamblaje y realizar un análisis de su funcionamiento. A continuación les mostraremos paso a paso cómo se modeló cada componente. Inicialmente para el diseño del bloque escogimos un material, un acero aleado 4340. Dimos las propiedades y posteriormente empezamos a hacer el boceto de la figura. Hicimos el boceto de esta figura y empezamos a asignar las cotas que ya estaban estipuladas en el plano enviado. Hicimos todo el boceto completo, verificamos las cotas y empezamos a hacer la extrusión. Hicimos la extrusión de este boceto para definir la dimensión total del bloque V8. Luego de la extrusión, realizamos los orificios por donde pasarían los pistones con una distancia entre centros de 90 milímetros. Estos agujeros por donde pasarían el pistón tendrían un diámetro interior de 70 milímetros. Realizamos la extrusión, verificáramos que quedara bien el cilindro. Posteriormente, empezamos a dibujar las bases para los otros pistones que estarían en la parte superior. De la misma manera, tomamos una distancia entre centros de 90 milímetros, 70 milímetros de diámetro interior, por donde sería que el pistón empezaría a tomar su recorrido. Luego de estos orificios, empezamos a realizar la parte del empalme del cigüeñal con el bloque V8. Hicimos un croquis de prueba para verificar cómo sería la geometría de dicho empalme. Posteriormente a esto, empezamos a tomar medidas, tratar de entender el plano para poder empezar a plasmar en la plataforma de ANSYS Space Claim. Realizamos un eje de construcción para poder diseñar estas pequeñas chavetas que estarían dentro del empalme del cigüeñal con el bloque. Continuamos con las medidas, mirando el PDF del plano, verificamos y seguimos construyendo la chaveta. Como podemos ver, empezamos a rediseñar este pequeño croquis para poder verificar cómo sería nuestra geometría realmente. Empezamos a mirar por la parte posterior del cilindro para ver qué podría configurar. De la misma forma, tomamos una chaveta en la parte superior, ya que en este sentido también tendríamos que tener una pequeña cuña. Luego de eso también seguimos mirando las medidas del PDF, observamos por todos los lados posibles y empezamos a verificar cómo podría ir la geometría. Retrocedimos un poco, cerrando los orificios de los pistones para poder extruir de una mejor manera la parte posterior del bloque, ya que debíamos hacer una distancia entre cada placa donde nuestro cigüeñal iba a estar ensamblado. Empezamos a tomar medidas a partir de los filos del bloque, tomamos las medidas respectivas, empezamos a hacer uso de geometría para poder llegar a la parte final. Tomamos medidas, verificamos, revisamos los planos, empezamos a detallar un poco y así podríamos completar la figura de una mejor manera. Seguimos haciendo todo esto. Hacemos una pequeña extrusión de corte, lo cual necesitábamos que nos generara un pequeño vacío dentro del bloque. Realizamos la extrusión hacia adentro para poder generar un pequeño croquis y poder empezar a generar bocetos sobre estas caras. Empezamos a usar planos auxiliares a estas caras, debido a que de esta manera podríamos hacer todas las caras o todos los soportes que nos estarían ensamblando el cigüeñal. Verificamos las geometrías, hicimos un poco de uso de geometría
para poder generar las instrucciones de una manera perfecta. Realizamos círculos, tomamos muchos bocetos. Asimismo, pudimos empezar a crear el pequeño empalme. De la misma manera, empezamos a extruir estos pequeños arcos para poder hacer las ranuras dentro de la extrusión ya realizada. De esta misma manera se realizaron todas las pequeñas partes para la construcción para la construcción del empalme del cigüeñal. Todas las partes se hicieron de la misma manera. Continuamos, seguimos tomando medidas de la pequeña chaveta, estamos verificando que esta chaveta pudiera quedar en esta misma posición, a partir de esta misma línea de construcción que se había tomado en un principio. Seguimos tomando medidas, seguimos verificando la geometría y volvemos a mirar las medidas que tendría este chavetero. Recordemos que este chavetero es esta chaveta es una pequeña parte que realizamos dentro de la geometría para poder conectar fácilmente el cigüeñal y asegurarlo al bloque con unos pequeños pines de seguridad. Asimismo, empezamos a hacer los bocetos de cada una de las partes de la pieza del cigüeñal, ya que todos tendrían que tener la misma similitud, es decir, todos tenían que ser iguales. Así seguimos extruyendo todas las partes del cigüeñal para ensamblar en el bloque. Como podemos ver, todas las figuras anteriores son exactamente iguales debido a que tenemos que tener una alta simetría al momento de poder empalmar el cigüeñal aquí mismo. Aquí mismo empezamos a realizar unos agujeros nuevamente, empezamos a verificar que los cilindros pudieran volver a abrirse, ya que por este lugar es donde los pistones van a realizar su traslación. Por medio de geometrías y extrusiones empezamos a verificar que tuvimos unas pequeñas dificultades, entonces decidimos llenar nuevamente toda la parte del cilindro, la parte superior y posterior, y volver a extruir estos cilindros, estos agujeros. Asimismo, con la parte superior, volvemos a replantear el boceto con los diámetros interiores de 70 milímetros y distancia entre centros de 90 milímetros. Volvemos a verificar la geometría, que todo estuviera en perfecto estado, para asimismo volver a extruir nuevamente sin ningún problema. Aquí realizamos la instrucción de la parte del bloque. Para el diseño del cigüeñal se inició creando un proyecto de Nancy's Workbench y asignando material en el apartado de Engineering Data. En este caso se seleccionó una 04340 al cual se le fueron asignando sus propiedades básicas como la densidad y el módulo de elasticidad. Luego, tomando en cuenta los planos presentados en la guía, se da inicio al modelado en el apartado Geometry en Space Claim, haciendo uso de geometrías básicas como líneas y círculos para llegar a dar forma al cigüeñal. Para esto también se usaron herramientas como puntos, arcos, simetrías, planos, cotas y coincidencias geométricas que nos ayudaron a la creación de los bocetos para la creación de cada uno de los sólidos que fueron repetidos para llegar a dar forma al conjunto total. Asimismo, se hicieron herramientas como Pool para extruir los bocetos anteriormente mencionados y la herramienta Chamfer para crear los chaflanes relacionados en los planos del modelado. En esta práctica, se diseñaron el bloque y el cigüeñal de un motor V8, utilizando ANSYS Space Claim, enfocándose únicamente en la creación de geometrías precisas y realistas de esos componentes complejos. Este proceso permitió desarrollar habilidades avanzadas en modelado, esenciales para representar con fidelidad las características de diseño requeridas en motores de alto rendimiento. La experiencia resultó fundamental para comprender los detalles geométricos y estructurales de los componentes de un motor, así como el potencial de SpaceClaim como herramienta en la ingeniería automotriz.